Alba, una cuestión importante. Hablemos de lo que nos espera a partir de ahora. Calendario, ¿qué es exactamente lo que podemos esperar? Porque incluso intuyo que a mediados de agosto esto no para, esto no se va completamente de vacaciones, sino que tenemos jaleo. Sí, tenemos jaleo porque con los resultados sobre la mesa y las primeras negociaciones en marcha, ya estamos viendo ahí algunos ghostings. El 17 de agosto se constituirá el Congreso y el Senado y se abrirá pues la 15ª legislatura de la democracia, y después ya vendrán los primeros pactos de la legislatura, que al final van a servir para decidir quién ocupará la presidencia de cada una de las cámaras, del Congreso y del Senado. La presidencia de la mesa del Congreso la ocupa el diputado que obtenga el voto de la mayoría absoluta en una votación secreta y en urna, y si en la primera vuelta no hay aspirante que logre esa mayoría, pues al final se reparte la votación entre los dos con más apoyos y consigue el puesto pues quien obtenga más votos, por mayoría simple, básicamente. Luego, a partir del 21 de agosto, el rey convocará en Zarzuela a los representantes de todas las formaciones con presencia en el Congreso para decidir a quién encarga someterse a la sesión de investidura, a ver a quién encarga el marrón. Y luego, previsiblemente el 23 de agosto, se formalizarán los grupos parlamentarios. Si los resultados electorales hubieran ofrecido una mayoría clara o un acuerdo suficiente entre varias fuerzas políticas, pues al final, como muy pronto, el debate de investidura, que es lo que nos interesa, podría celebrarse a finales de agosto o, lo más seguro, la primera semana de septiembre. En este caso sería investido el presidente, aquel candidato que consiga la confianza del Congreso en la primera votación, pues sumando la mayoría absoluta, que son los 176 diputados que ya conocemos, o en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra. O sea, una mayoría simple. Y en esta segunda votación lo que puede ser clave, como sabéis, son las abstenciones. Por eso está jugando Junts un papel tan importante. Correcto, un temazo que ahora abriremos. Apuntar también, ahora que hablabas del tema del rey y de encargar la investidura. Esta semana hemos recibido un comentario barra pregunta en el canal que decía: oye, ¿el rey está obligado a dárselo a Feijóo la oportunidad? Evidentemente no, el rey, la Constitución lo que le otorga es la potestad de decir, el que crea él que tiene los apoyos mayoritarios, le encarga, bueno, Alba ha dicho el marrón, pues bueno, le encarga, sí, el marrón de reunir 176 escaños o la mayoría simple en segunda ronda. Antes de seguirme, que te Gullillorme, que apunta una cosa que es verdad, yo creo que hace mucho tiempo que no ocurre. Dice, si Esquerra Republicana y Junts hacen grupo parlamentario compartido, el grupo mixto se quedaría con 3 diputados. Hablábamos antes de que se ha reducido el número de partidos. A ver, anécdota, pero una anécdota bastante interesante. Oye, por cierto, Alba, una pregunta. Estás hablando el mundo ideal, ¿no? Que haya acuerdo, ¿vale? Y que se consigue investir presidente. ¿Qué ocurre si no hay acuerdo? Si no hay una investidura de presidente. Pues a ver, la fecha de esa primera votación que decía, al final condiciona el calendario en caso de una repetición electoral, porque en caso de bloqueo las Cortes se disolverán al cumplirse los 2 meses de esa fecha para celebrar, como sabéis, 47, elecciones, 47 días después. A partir de esa votación hay 2 escenarios. Por un lado, que haya gobierno en septiembre. Si se ha logrado la investidura, el primer intento, el nuevo presidente podría tomar la posesión el 8 de septiembre y ya nombrar de inmediato a sus ministros, y ya pues con un ejecutivo se puede celebrar la sesión de apertura de la legislatura, que la preside el rey, y esto sería como en octubre. Y luego el segundo escenario, que podría haber elecciones repetidas probablemente en Navidad, porque si no se ha logrado la investidura en ese debate, pues tras la primera votación fallida comienza a contar un plazo de 2 meses para posibles nuevos intentos, y eso implica que si hay un fracaso a principios de octubre, como ya pasó con las fallidas investiduras de Pedro Sánchez en 2016 y en 2019, y si no se logra una alternativa viable en esos 2 meses posteriores, habría que disolver las Cortes nuevamente en noviembre y celebrar elecciones a los 47 días, o sea, en Navidad.